Análisis económico del derecho, concepto y principios. Autora, Karime Nico Cerda Toledo. Catedrático, Dr. Abel Jala. Facultad de Derecho, sexto ciclo. Universidad Privada San Juan Bautista, Chincha. Análisis económico del derecho. El análisis económico del derecho aplica reglas de la economía del derecho. En tal sentido, desde cierta perspectiva, el análisis económico del derecho es la economía aplicada al derecho. En el análisis económico del derecho se estudian, entre otros temas, los incentivos y los desincentivos. Los incentivos son medidas a través de las cuales se promueve determinada conducta. Los desincentivos son medidas a través de las cuales se promueve que un hecho no se realice o ocurra. Es decir, a través de las normas, el legislador puede incentivar o desincentivar determinadas conductas. Por ejemplo, los códigos penales en los estados que pertenecen a la familia romano-germánica desincentivan las conductas que son tipificadas como delitos en cada uno de los estados. Para algunos autores, gran parte del derecho puede comprenderse aplicando el análisis económico del derecho. Algunos tratadistas están en contra de la aplicación del análisis económico del derecho. Sobre todo los filósofos son los que cuestionan la aplicación de este método de interpretación del derecho. Principios de la economía. La economía está regulada por 10 principios que analizan el modo en que los individuos toman decisiones, la forma en que interactúan los individuos y el funcionamiento de la economía en su conjunto. Tenemos 3 tipos de principios. Por el modo en que los individuos toman decisiones. Los individuos se enfrentan a disyuntivas. 2. El coste de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla. 3. Las personas son racionales, piensan en términos marginales. Por la forma como interactúan los individuos. 4. Los individuos responden a los incentivos. 5. El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. 6. Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. 7. El Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. Por el funcionamiento de la economía en su conjunto. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. 9. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. 10. La sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Ahora hablaremos de cada uno de los principios. Primer principio. Los individuos se enfrentan a disyuntivas. Para conseguir lo que nos gusta, normalmente tenemos que renunciar a otra cosa que también nos gusta. Tomar decisiones es elegir entre dos objetivos. Cuando los individuos se agrupan en sociedades, se enfrentan a diferentes tipos de disyuntivas. La clásica es la disyuntiva entre los cañones y la mantequilla. Cuanto más gastemos en defensa nacional para proteger nuestras costas de los agresores extranjeros, cañones, menos podremos gastar en bienes personales para mejorar el nivel de vida de nuestro país, mantequilla. La sociedad también se enfrenta a una disyuntiva entre la eficiencia y la equidad. La eficiencia significa que la sociedad está sacando el mayor provecho posible a sus recursos escasos. La equidad significa que está distribuyendo equitativamente los beneficios de esos recursos entre sus miembros. En otras palabras, la eficiencia se refiere al tamaño de la tarta económica y la equidad cómo se reparte esta. Cuando el Estado distribuye la renta de los ricos a favor de los pobres, reduce la retribución que se obtiene cuando se trabaja arduamente, por lo que los individuos trabajan menos y producen menos bienes y servicios. Es importante reconocer las disyuntivas que hay en la vida, porque probablemente los individuos solo tomarán buenas decisiones si comprenden cuáles son las opciones que tienen. Segundo principio. El coste de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla. Como los individuos se enfrentan a disyuntivas para tomar decisiones, deben comparar los costes y los beneficios de los diferentes cursos de acciones posibles. Tercer principio. Las personas racionales piensan en términos marginales. Muchas decisiones que se toman en la vida obligan a realizar pequeños ajustes adicionales en un plan de acción que ya existía. Los economistas los llaman cambios marginales. En muchas situaciones, los individuos toman las mejores decisiones posibles, pensando en términos marginales.
Una persona toma una decisión racional si y solo si el beneficio marginal es superior al coste marginal. Cuarto principio. Los individuos responden a los incentivos. Como los individuos toman las decisiones comparando los costes y los beneficios, su conducta puede cambiar cuando cambian los costes o los beneficios. El papel fundamental que desempeñan los incentivos en la determinación de la conducta es importante para las medidas que han de tomar los poderes públicos. Estas suelen alterar los costes o los beneficios de las acciones privadas. Cuando los poderes públicos no tienen en cuenta la forma en que podrían cambiar la conducta, como consecuencia, sus medidas pueden producir unos efectos que no pretendían. Si la medida altera los incentivos, llevará a los individuos a cambiar de conducta. Quinto principio. El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. El comercio permite a cada persona especializarse en las actividades que mejor realiza, ya sea cultivar el campo, coser o construir viviendas. Comerciando con otras personas puede comprar una variedad mayor de bienes y servicios con un coste más bajo. El comercio permite a los países especializarse en lo que hacen y disfrutar de una mayor variedad de bienes y servicios. Sexto principio. Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. La planificación central se basaba en la teoría de que el gobierno era el único que podía organizar la actividad económica de una forma que promoviera el bienestar económico del país en su conjunto. El economista Adam Smith hizo la observación más famosa de toda la economía. Los hogares y las empresas interactúan en los mercados como si fueran guiados por una mano invisible, que los condujera a obtener unos resultados de mercado deseables. Los precios son el instrumento con el que la mano invisible dirige la actividad económica. Los precios reflejan tanto el valor que tiene un bien para la sociedad como el coste social de producirlo. Séptimo principio. El Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. Hay dos grandes razones por las que el Estado interviene en la economía: para fomentar la eficiencia y la equidad, es decir, la mayoría de las medidas aspiran a aumentar la tarta económica o a cambiar la forma en que se reparte. Un objetivo de muchas de las medidas que toman los poderes públicos, como el impuesto sobre la renta y el sistema de asistencia social, es conseguir una distribución más equitativa del bienestar económico. Octavo principio. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Casi todas las diferencias entre los niveles de vida son atribuibles a las diferencias existentes entre los niveles de productividad de los países, que es la cantidad de bienes y servicios producidos con cada hora de trabajo. Se considera que los déficits presupuestarios reducen el crecimiento de los niveles de vida. Noveno principio. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. ¿A qué se debe la inflación? En la mayoría de los casos en los que es alta o persistente, el culpable resulta ser siempre el mismo: el crecimiento de la cantidad de dinero. Cuando un gobierno crea grandes cantidades de dinero, su valor disminuye. Décimo principio. La sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Como son rígidos, algunos tipos de medidas producen efectos a corto plazo, diferentes de sus efectos a largo plazo. Cuando el gobierno reduce, por ejemplo, la cantidad de dinero, reduce la cantidad que gastan los individuos. Una reducción del gasto, junto con unos precios demasiado altos, reduce la cantidad de bienes y servicios que venden las empresas. Una disminución de las ventas lleva, a su vez, a las empresas a despedir trabajadores. Por lo tanto, la reducción de la cantidad de dinero eleva el desempleo temporalmente hasta que los precios se ajustan totalmente en respuesta al cambio. Y estos fueron la economía del análisis económico del derecho, sus conceptos y principios. Gracias.